Buenas noches, ya vamos juntándonos nuevamente para comenzar este curso. Vamos a tomar 2, 3 minutitos más y comenzamos. Buenas noches a todos los que están saludando, a los que están dentro del país, los que están fuera del país, todos bienvenidos a este curso de Teología del Cuerpo, la estructura de la Teología del Cuerpo. Y vamos a ir comenzando porque vamos a orar, vamos a poner una pequeña canción que quiero que meditemos y vamos a hacer un pequeño resumen, unos 10 minutos de un resumen de la clase del lunes. Entonces le doy la bienvenida a todos los que están en la clase. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien y me ven bien? Perfecto. Bueno, entonces no voy a estar leyendo los mensajes, sino hasta el final, donde voy a ver las preguntas. ¿Ok? Así que los invito a que comencemos en las manos de nuestro Señor. Vamos a comenzar esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, porque nuevamente tú nos das la oportunidad por medio de estos medios de reunirnos en tu nombre, Señor, para profundizar en tu palabra, para profundizar en tu verdad, Señor, para que tú nos abras la mente, el corazón y el cuerpo, las enseñanzas que tú quieres plasmar en cada uno de nosotros, para que nuestras vidas se hagan una buena nueva para los demás, Señor. Te pido, Padre Santo, que en este día mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, que abra nuestra mente para que este mensaje entre, eche raíces en nuestro corazón y se haga vida en cada una de nuestras acciones, Señor. Te pido una santa doble unción de tu Espíritu sobre mí en este día, Padre Santo, para que todo lo que yo diga, Señor, sea solamente lo que tú quieres que yo diga. Quédate con nosotros, Señor, que oscurece, Padre Santo. Quédate con nosotros, Señor, en nuestras soledades, en nuestras tristezas, en nuestras alegrías, Señor. Quédate con nosotros, Padre Santo, porque solamente en ti nuestra vida cobra sentido, Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque te necesitamos a ti para saber más de nosotros mismos, Señor. Quédate con nosotros, Padre Santo, porque solo en ti podemos tener una guía, Señor. Solo en ti podemos caminar con la seguridad que vamos a llegar a puerto futuro, Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque solamente contigo nuestra historia cobra un sentido.
porque solamente en la historia de la salvación nuestra narrativa personal cobra vida, cobra sentido, cobra propósito, Señor. Quédate en este día con nosotros, con las familias que están aquí representadas y enséñanos, Señor Jesús, a ser imagen y semejanza de aquel que nos creó. Revélanos esa imagen, Señor, que la podamos mostrar en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Señor, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este mismo espíritu de oración, vamos a meditar en las palabras de esa canción que voy a poner. Son palabras del siglo tercero, cuarto, de la boca de San Agustín, de la letra de San Agustín. Un poema muy lindo, un escrito muy lindo, el cual le escribe y que él le llama Tarde te amé. Quiero que hagamos esta canción, pero vamos, mientras oímos esa canción, vamos a ponerla en nuestra propia historia, ¿ok? Y en un segundo. Hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Bueno, y quería comenzar con esa canción en particular, debido, denme un segundo. Quería comenzar con esa canción en particular porque terminábamos la clase pasada diciendo que lo que hace San Juan Pablo II es hacer un compendio de lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años, de lo que siempre hemos creído, ¿verdad? Que nuestro cuerpo hace parte de nuestro caminar de fe. Y escucharlo de las mismas palabras de San Agustín en esa canción, porque esa canción es la letra del escrito de San Agustín. Cómo San Agustín en esa canción va nombrando cada uno de sus sentidos y como cada uno de sus sentidos van teniendo un encuentro personal con Cristo. O sea que en ese momento San Agustín nos está dejando saber que nuestro cuerpo es instrumento por el cual tocamos nuestra espiritualidad, encarnamos nuestra espiritualidad, podemos experimentar nuestra fe, ¿verdad? Cuando él, al final de esa canción tan hermoso, cuando él dice, me tocaste, ¿verdad? Me tocaste y te sentí, ¿verdad? Y él va viendo, rompiste mi ceguera. Él va nombrando cada uno de los sentidos, cómo cada uno de los sentidos se le fue activando en la medida que él empezó a tener ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Entonces, era simplemente un pequeño recordar por el cual quería empezar con esa canción. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada decíamos que la teología del cuerpo, perdón, el lunes pasado, la teología del cuerpo es el recuento de 129 homilías que San Juan Pablo II dio entre 1979 y 1984. Dijimos que 6 homilías no fueron dadas en los miércoles que él se reunía a dar catequesis, pero que esas 6 también hacen parte del estudio de la teología del cuerpo. Esas 6, ante todos, es un reflexionar en el cantar de los cantares. También decíamos el lunes, hablábamos de que el catecismo nos habla de que nuestro cuerpo, nuestra corporeidad nos fue dada también para experimentar, ¿verdad? Nuestro mundo y para experimentar también nuestra espiritualidad, y lo dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1146. Hablábamos un poco sobre el contexto histórico en el que crece San Juan Pablo II y cómo San Juan Pablo II ve esa necesidad de reforzar o de hacer un estudio bíblico basado en la palabra de Dios de aquello que la iglesia ya creía, ¿verdad? Que es la dignidad del ser humano, el valor intrínseco que tiene el ser humano, ¿verdad? Que cada uno de nosotros es un fin en sí mismo. Entonces hablábamos de que el pensamiento filosófico moderno de René Descartes, hablábamos de la revolución industrial, revolución tecnológica, revolución sexual, el comunismo, el nazismo, cómo cada uno de estos movimientos, de estos pensamientos, estaban transformando o querían cambiar,
lo que realmente significaba la persona humana, y Juan Pablo II va a tener una necesidad de responder a cada una de estas mentiras que se estaba levantando. Algo que pasamos muy por encimita, pero que no profundizamos, es en las diferentes metodologías que San Juan Pablo II usa o herramientas que usa para el desarrollo de su teología del cuerpo. No voy a profundizar mucho en esto, pero las filosofías que él usa es el personalismo y la fenomenología. ¿Por qué el personalismo? Porque para Juan Pablo II es muy importante profundizar en la manera en que cada uno de nosotros experimenta la fe. Pero aunque cada uno de nosotros está llamado a experimentar la fe de una manera única y a tener una relación con Dios única, sin embargo, Juan Pablo II habla de características que desde el origen Dios puso en cada uno de nosotros y que nos acompañan en toda la experiencia humana. Pero Juan Pablo II quiere ir a ese personalismo, a ese encuentro con la persona, con el individuo, ¿verdad? Y también usa la fenomenología. ¿Qué es eso? Es un método filosófico por el cual se estudia el impacto de la experiencia, de la fenómena, tal cual como la experimenta el hombre, ¿verdad? El ser humano. Juan Pablo II dice, es importante entender y recordar que si la verdad que nosotros proclamamos es real, tiene que tener un impacto en el corazón del hombre, porque nuestro corazón guarda un anhelo del principio, tiene un anhelo de Dios, tiene un anhelo del infinito. Y Juan Pablo II dice, tenemos que apuntar a ese anhelo, despertar ese deseo, ¿verdad? Y ese es el llamado principal que quiero empezar hoy, es tenemos que despertar el deseo. No se trata de reprimir, no se trata de guardarlo, se trata de eternizarlo, de llevarlo al fin para el cual se nos fue dado. Muchas veces tenemos una connotación muy negativa de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras emociones, de todos esos poderes internos que nos mueven. A veces pensamos que, por ejemplo, las emociones, que más adelante vamos a tener un curso sobre eso, a veces pensamos que ser libres emocionalmente significa reprimir mis emociones, cuando no es así. La libertad emocional es yo poder abrazar mis emociones y dejarlas que cada una cumpla el fin para el cual me fueron dadas. O sea, llevarlas hasta el infinito es todo lo contrario de reprimirlas. Es exactamente lo mismo que con nuestros deseos. Todos y cada uno de nuestros deseos fueron puestos para cumplir un fin en nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasa? Que en algún momento, como vamos a ver hoy en la clase de hoy, fueron dañados o fueron pervertidos o fueron distorsionados por el pecado, ¿verdad? Pero nuestro trabajo no es reprimirlas, sino al contrario, llevar la redención para que esa distorsión pueda volver a ser enderezada y llevada a cumplir el fin con el cual me fueron dadas. Pero tengo que conectarme con mi mundo interior. No puedo dejar que mi mundo interior sea algo ajeno, ¿verdad? Por eso decíamos que la primera pregunta que sale de la boca de Cristo en el Evangelio de Juan para las dos personas que lo estaban siguiendo fue que buscan, ¿verdad? Que desean, que quieren. No le tengamos miedo a nuestros deseos, porque nuestros deseos pueden ser finalmente como una brújula, ¿verdad? Que en última nos están apuntando a que nuestro deseo es de infinito, es de Dios mismo. Entonces, esos deseos pueden ser el GPS que me van llevando hacia aquel que es el único capaz de llenarme todos mis deseos, que es Dios. Pero si apago mis deseos, reprimo mis deseos, aguanto mis deseos, estoy apagando ese GPS y quiero llegar a Dios, pero es como ciego, ¿verdad? Negándome todas aquellas herramientas que Dios me dio para llegar a Él. Entonces, esa es la fenomenología. Juan Pablo II dice, vamos a estudiar la experiencia del ser humano. Vamos a preguntarle sinceramente al ser humano, ¿qué es lo que mueve su corazón? ¿Qué es lo que le da la alegría? Pero una alegría que perdure. No esa alegría falsa que nos han vendido en la televisión, en el cine, en la música, que depende de una cantidad de risas y de movimientos. No, esa alegría que es la paz y la plenitud de sentirme
hijo de Dios, de poder saber que tal vez sí tengo problemas, tengo situaciones, estamos enfrentando una crisis ahora mismo, pero en medio de esa crisis mi mirada está puesta en Cristo. Eso es paz, ¿verdad? Saber que esta crisis no está creando un nivel de ansiedad, pues, incontrolable, de depresión clínica profunda, sino que a pesar de que todo parece oscuro, de que no logro todavía ver una salida, mis ojos están puestos en Cristo. Esa es la felicidad para la cual hemos sido creados. Entonces, Juan Pablo II usa el personalismo y usa la fenomenología para el acercamiento a la persona humana. Usa el tomismo, que es un tipo de teología con el cual hasta el sol de hoy sigue siendo una de las teologías más importantes, donde buscamos las verdades absolutas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas verdades absolutas que no son negociables? ¿Cuál es el sentido con el que Dios nos creó? Y que si no cumplimos ese fin, no vamos a alcanzar la felicidad ni el propósito nunca. Eso lo hacemos por medio del tomismo. Y Juan Pablo II tiene un encuentro muy particular con la espiritualidad carmelita, que es una espiritualidad espousal. Es una espiritualidad donde me siento amado, ¿verdad? Como iglesia soy la amada de aquel que es el amado, ¿verdad? Y recuesto mi cabeza en su pecho y estoy tranquilo porque me siento amado, ¿verdad? Y lo puedo experimentar en cada uno de mis sentidos. Entonces, San Juan Pablo II, al tener un encuentro con la espiritualidad carmelita, ¿verdad? Vamos a ver que también de eso vamos a ver mucho en la teología del cuerpo. Decíamos que las dos preguntas principales que Juan Pablo II quiere responder en su teología del cuerpo es, ¿qué significa ser humano? ¿Verdad? ¿Qué significa ser humano? Y vamos a ver que esta primera pregunta él la va a responder en la primera parte de la teología del cuerpo. Denme un segundo. Ok, siempre se me olvida. La teología del cuerpo está dividida en dos. ¿Ok? Decíamos, y lo vamos a ver ahorita más adelante, la primera parte es el sacramento. Entonces, esta primera parte, Juan Pablo II quiere responder a la pregunta de ¿qué significa ser humano? ¿Verdad? Esto es un recuento, no voy a profundizar porque lo hablamos el lunes. Como quien dice que esta primera parte es sobre identidad y la segunda parte es sobre cómo podemos vivir la vida de manera que podamos ser felices, o sea, vocación, identidad y vocación. El nombre va a ser las palabras de Jesús y sacramento. ¿Ok? Esa es la primera parte que vamos a ver de la teología del cuerpo. Ahora, esta primera parte de la teología del cuerpo está dividida en tres. ¿Por qué? Porque aquí es que Juan Pablo II va a desarrollar su estudio antropológico, esa riqueza antropológica que él nos va a dar, ese entendimiento de la persona humana de una manera completa, de una manera que realmente podemos ver que el pasado está unido con el futuro y nuestro presente hace parte de esa historia, hace parte de una misma narrativa, que no es otra que la historia de amor que desde el principio Dios ha querido revelarnos y por lo tanto nos dio lo masculino y lo femenino en el principio y les llamó a hacerse una sola carne, para que fueran signo de su mundo interior, pero al mismo tiempo para que apuntaran al final. ¿Cuál es el final? La unión de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Entonces Juan Pablo II dice, queremos entender a la persona humana, vamos a mirar a Cristo, porque solo Cristo le revela al ser humano lo que significa ser humano. Y en Cristo nos damos cuenta que para entender lo que significa ser humano, tengo que ir al principio, cuando me crean, a mi historia y al fin, hacia donde estamos yendo. Entonces, por eso es que la teología del cuerpo, en esa primera parte, Juan Pablo II va a desarrollar toda su antropología, ¿verdad? Y decimos que lo primero que hace Juan Pablo II es ir al Evangelio de Mateo, Mateo 19, Jesús con los fariseos. Los fariseos le preguntan por el divorcio. Jesús les dice, les dejaron divorciarse por la dureza de su corazón, pero al principio no era así. Y ahí empieza todo esto. Juan Pablo II dice, bueno, si Jesús nos manda para el principio, para poder entender nuestra humanidad,
Vamos a ir ahí y vamos a ver a la persona humana tal cual como Dios la crea. Y vamos a ver a la persona humana con la idea con que Dios le crea y las características propias con que Dios le crea. Y ahí vimos que la primera narración del Génesis, que es Génesis 1, encontramos el sentido objetivo, ¿verdad? Del masculino, femenino, que se hacen una sola carne en un amor tan real que da vida, es fructífero. Y ahí quedábamos la semana pasada, cuando mostrábamos cómo ese amor está llamado a apuntar directamente al mundo interior de Dios. Por eso Dios dice, hagamos quiénes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos a quién, al ser humano, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. ¿Y cómo es Dios en su mundo interior? Es una comunión de amor. Son tres personas, un solo Dios. Por lo tanto, Él plasma su imagen y semejanza en la comunión de personas, hombre, mujer, que en su unión, 9 meses después, tiene nombre propio. Entonces, vemos como Juan Pablo II nos está diciendo que no son, o sea, que tenemos la imagen y semejanza de Dios, pero que nunca la mostramos de manera más perfecta que cuando estamos en comunión, ¿verdad? Y ahí quedábamos la semana pasada. Déjame, muevo el PowerPoint. Ahí quedábamos la semana pasada, donde, bueno, hablamos de la antropología, ya esto ya lo vimos. Dame un segundito. Esta es la primera clase que doy, para que ustedes sepan, con un PowerPoint oficial. Casi nunca me ha gustado seguir PowerPoints porque el ADHD me hace perder, me pierdo. Pero aquí para ustedes he hecho un PowerPoint, ¿verdad? Aquí vemos el ciclo de las catequesis, ¿verdad? Miren qué importante es este ciclo, como hablábamos, hombre original, hombre histórico, hombre escatológico, primera parte de la teología del cuerpo. Segundo, celibato o la virginidad por el reino de los cielos, sacramento del matrimonio, fertilidad del amor y vuelve y empieza. Hay que tener en cuenta eso, que San Juan Pablo II, como decíamos también el lunes, no escribe de manera lineal, sino que él escribe de manera espiral. Por lo tanto, él comienza hablando de un tema, le va dando toda la vuelta y cuando creemos que ya va a terminar, nos invita a dar un paso más adentro y vuelve y empieza a dar toda la vuelta. Y cuando pensamos que ya va a terminar, nos invita a dar un paso adentro, ¿verdad? Nos invita constantemente a navegar mar adentro, a ir profundizando. Es como una cebolla, cuando le vamos quitando cáscaras. Queremos entender lo que es el ser humano. Al principio vamos a ver algo muy superficial. Vamos profundizando. Le quitamos la primera cáscara de encima y vamos a entender esa parte. Pero cuando creemos que ya la entendemos, la quitamos y hay más, y hay más. Entonces, Juan Pablo II desarrolla esta catequesis de esa manera. Es invitándonos constantemente a navegar mar adentro y a profundizar más. Por eso cuando yo a veces oigo gente que dice, oh, sí, no, yo soy profesional en la teología del cuerpo, yo tomé un curso de 3 clases. No, no importa que tomaste 3 clases, 4 años, 10 años. La teología del cuerpo es un estudio para que estudiemos todos los días de nuestra vida, en cada experiencia que tenemos, ¿verdad? En cada nuevo conocimiento que adquirimos, en cada acercamiento que tenemos al Evangelio, a la palabra de Dios, vamos profundizando más en cómo la creación tiene la huella del Creador, pero cómo nosotros tenemos esa imagen, ¿verdad? Esa imagen. Tenemos que, Juan Pablo II, en un libro espectacular que se llama Amor y Responsabilidad, en el primer capítulo de este libro, él dice una cosa fenomenal. Y él nos dice, tenemos que reconciliarnos con nuestra grandeza, ¿verdad? El ser humano parece que está enojado con su grandeza y por eso nos tratamos tan mal. Por eso a veces andamos mendigando amor. Por eso a veces hacemos drogas para sentir algo bueno. Por eso nos hacemos alcohólicos. Por eso creamos dependencias. Por eso entramos en relaciones tóxicas. Porque se nos ha olvidado nuestra grandeza. Y Juan Pablo II dice, tenemos que reconciliarnos con nuestra grandeza. ¿Y cuál es nuestra grandeza?
la grandeza de ser hijos de Dios, la grandeza de que tenemos el espíritu de vida del Creador. Pero esa grandeza no es una grandeza de creernos más que nadie, es de recordar que somos barro, ¿verdad? Pero somos barro moldeado en las manos del Creador del universo y con su imagen y semejanza. Entonces no es una grandeza para sentirnos más que nadie, es una grandeza que reconocemos en nosotros y en cada persona con que nos encontramos. Hoy hay una clase de una monjita que estaba escuchando esta mañana sobre teología del cuerpo, porque es que nunca paramos de aprender. Y esta monjita del Instituto de Santo Tomás de Aquino decía, cada experiencia de amor que tengamos es una experiencia de Dios. Oigan, cada experiencia de amor que tenemos es una experiencia de Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, Él es fuente y fin de todo amor, ¿verdad? Que a veces pensamos que algo es amor, pero no es amor, o a veces retorcemos ese mismo sentido, o a veces lo convertimos en egocentrismo. Pero si lo llevamos a la verdad y llevamos a la luz ese sentimiento y lo purificamos, siempre vamos a encontrar que esa experiencia de amor es una experiencia de Dios. Por lo tanto, me reconcilio con mi grandeza y reconozco la grandeza de los demás. No voy a utilizar a nadie. No voy a cosificar a nadie. No voy a objetivizar a nadie, ni en una página pornográfica, ni en la calle. ¿Por qué? Porque reconozco la grandeza de esa otra persona que, al igual que yo, es hijo del Creador. O sea que esa otra persona es mi hermano, pero no como una palabra cliché, ¿verdad? Que a veces decimos a todo el mundo, hermanito, hermanita, pero por dentro con la misma lengua le cortamos el pellejo. Qué triste, ¿verdad? Que tenemos ese lenguaje tan profundo. Pero si realmente entendemos que cuando llamamos a la otra persona hermano o hermana, estamos reconociendo su dignidad. Estamos reconociendo que es hijo o hija de Dios. Ahora, cuando veo un hijo o hija de Dios que tal vez está en estado de pecado, que tal vez está haciendo lo malo, no le rechazo, por el contrario, quiero que esa persona entienda su grandeza y recupere su dignidad porque la ha entregado, ¿verdad? Yo no rechazo a otra persona. Entonces, por medio de la teología del cuerpo, entiendo el llamado que me hace Dios de llevar el amor a cada una de las personas y ayudar a traer a las personas a la verdad. Ahora, Juan Pablo II, como decíamos, se acerca al primer relato de la creación y descubre o nos revela ese primer sentido que hace que nuestro cuerpo sea sacramental, porque hace visible una realidad invisible, hace visible a todo el cosmos el mundo interior de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que en el segundo relato de la creación, en Génesis 2, que es un relato ya vista, y aquí no vamos a hacer estudios bíblicos, porque el estudio bíblico lo hacemos en una clase de Biblia, pero sabemos que quien ha tomado el estudio bíblico, hay dos relatos de la creación, Génesis 1, Génesis 2. El Génesis 1 es sacerdotal, es muy en orden. El Génesis 2 es ya vista, es un Dios mucho más cercano, crea del barro. ¿Okay? El primer relato, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hizo. En el segundo relato, Dios toma el barro, se unta de ese barro. Cada uno de estos relatos están revelándonos verdades de Dios, el Creador como Padre, y de nosotros como seres humanos. Pero vamos a ver que el segundo relato va a profundizar muchísimo más en el mundo interior, en todo lo que interiormente pasa en la persona humana. Entonces, muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que cuando estamos empezando en ese estudio antropológico está el hombre original, hombre histórico y hombre escatológico. Ahorita mismo estamos en el hombre original, en el hombre del principio, tal cual como Dios lo crea. ¿Ok? Este es un ciclo que consiste de las primeras 23 homilías que San Juan Pablo II dio de septiembre 5 de 1979 hasta abril 2 de 1980. Y él decía que este primer hombre Dios lo hace con
tres características originales. La primera es la soledad original, de la cual ya empezamos a hablar el lunes, ¿verdad? Que hablábamos de esa necesidad, ese momento en el que Adán en su soledad se da cuenta que él es ser humano. En su soledad, Adán se da cuenta que él es diferente al resto de la creación, ¿verdad? Adán en su soledad se da cuenta, óyeme esto, Adán en su soledad se da cuenta de que él es consciente de su propia conciencia. Esto suena enredado, pero es fundamental. Ser consciente de su conciencia es que él puede traer a la superficie sus emociones, sus deseos, sus pasiones, sus sentimientos y entenderlas, discernirlas, llevarlas a cumplir un fin. Cuando las aves están volando en el cielo, cuando las águilas están volando en el cielo, son conscientes de que están volando. Ellas saben que estoy volando, ¿verdad? Pero no son conscientes de que son conscientes. No pueden meditar en su vuelo. No pueden tomar las enseñanzas profundas. No pueden ver un atardecer mientras vuelan y decir, wow, qué belleza de atardecer. No son conscientes de esa conciencia. Y el ser humano, Adán, en su soledad, se da cuenta de esa conciencia, ¿verdad? Y si Juan Pablo II dice que esa característica original está en las raíces de la experiencia humana de hoy, quiere decir que nosotros también estamos llamados en la soledad y el silencio a reconocer que soy consciente, ¿verdad? Y a traer a la conciencia mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, mis deseos, hacerlos consciente y pensar, ¿por qué deseo esto? ¿Por qué Dios puso esto en mí? ¿Qué sentido tiene este deseo? Porque ese deseo y ese sentido me está revelando algo, me está diciendo algo. Ahora, en la soledad, otra característica que Adán descubre, Adán también descubre su autodeterminación. Autodeterminación. Adán se da cuenta que él puede elegir, que dentro de todas las bonanzas de la creación, él puede elegir. Adán se da cuenta que se ha llamado a relacionarse, ¿verdad? Con Dios primero, con la creación, con él mismo, y me voy a detener ahí. Tenemos que tener una relación con nosotros mismos, ¿verdad? A veces tenemos una relación con todo el mundo, pero no me conozco yo. Y si yo no me conozco, y si yo no me pertenezco, yo no me puedo dar a nadie. Es muy difícil que yo me entregue de manera genuina a una relación, ya sea de familia, ya sea de amistad o ya sea de amorosa, si yo no me conozco, no me pertenezco. Porque es que no puedo dar lo que no es mío. Yo no les puedo decir a ninguno de ustedes, ahorita mismo les regalo esta página de Zoom para que ustedes hagan todos sus webinars de sus casas. No puedo porque esta página no es mía, es del CEPI, ¿verdad? Yo no puedo dar lo que no es mío. Y eso incluye mi persona, mi ser. Yo tengo que escuchar el lenguaje de mi cuerpo, de mis emociones, de mis sentimientos, dejarlos que me pertenezcan, ¿verdad? Tomar control de ellos, autodominio, autodominio. Esto es un regalo que nos da la castidad, por ejemplo. La castidad es la virtud que me permite dominarme para darme y para entregarme, ¿verdad? Me permite amar de manera libre. ¿Cómo que amar de manera libre? Ahora en esta época le llamamos amor a cualquier cosa. Entonces veo una persona, me despierta una cantidad de sentimientos químicos en el cerebro, serotonina, oxitocina, dopamina, todo esto acá me hace sentir cosas bonitas, siento maripositas, wow, que siento tanto, estoy enamorado. Y llamamos amor a cualquier emoción inmediata que se dispara en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero realmente cuando me acerco a esa persona y hago algo con esa persona, ¿le estoy amando libremente o me estoy dejando llevar por todos mis movimientos internos, por mis pasiones, por mis deseos que no puedo controlar? Si lo que estoy teniendo es una compulsión de deseos y de pasiones cuando me entrego a alguien, no soy libre, no soy libre. Por eso la verdadera prueba de amor es esperar. Es llevar a la persona al altar
y hacer las cosas en el contexto correcto, ¿verdad? Y bien lo que estoy diciendo, estoy hablando del contexto correcto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos como que, oh, no, es que esas pasiones son malas, nuevamente vuelvo con lo mismo. Ese amor, esa pasión, ese deseo de unión hacia la otra persona tiene nombre propio, se llama eros. El eros es la materia bruta del amor, pero el eros lo creó Dios y lo creó para que fuera bueno, como dice Christopher West. El eros es como la gasolina que le metemos a un cohete. ¿Para qué? Para ese cohete arranque hacia el infinito y más allá. Pero ¿qué pasa? Si cojo ese cohete, le meto toda la gasolina y lo volteo y lo prendo, ¿qué hay? Una bomba de destrucción masiva, ¿verdad? Me autodestruye. El eros, en el contexto correcto, me eleva y me lleva a Dios y se convierte en un ágape. Pero ese eros, esa pasión, ese deseo de unión, ese deseo sexual, puesto en el contexto incorrecto, es como el fuego. El fuego en el contexto correcto da vida, ¿verdad? El sol, ¿verdad? Sale y vivifica, da vida a este planeta con su calor, con sus rayos. El fuego en el contexto correcto nos da calor, nos calienta cuando hace frío, ¿verdad? Nos ayudaba a preparar la comida, a calentarla. Pero ese mismo fuego en el contexto incorrecto quema ciudades enteras, como pasó en Australia, como pasa en California últimamente cada año. En el contexto incorrecto destruye. El eros en el contexto incorrecto me autodestruye. Deja que me dominen todas mis pasiones, todos mis deseos y caigo preso de un propio egocentrismo que me deja solo, solo. Pero ese mismo eros en el contexto correcto, que es el matrimonio, que es el amor sacramental, me lleva a entregarme y a donarme completamente, libremente, fielmente y fructíferamente a la otra persona. Y deja que yo reciba a esa persona que también se está entregando libre, total, fiel y fructíferamente. Es tan importante eso, ¿verdad? Poder darme cuenta de que tengo esa capacidad de amar en libertad y que la castidad es esa virtud que me permite amar de esa manera tan fuerte, más fuerte que un momentico de pasión, que es como la pólvora, ¿verdad? Se prende unas luces, se apagó y murió. No, ¿verdad? Entonces, Adán en su soledad se da cuenta de todas esas realidades y las necesitamos nosotros hoy, que nosotros podamos tener el tiempo de ir a un santísimo y orar, ¿verdad? Y volver adentro de nosotros en esa soledad original y reconocer de quién somos hijos y reconocer de quién es nuestro creador y reconocer quién yo soy y quién Dios me llama a ser. Más adelante, en las Sagradas Escrituras, vemos el segundo contexto de la soledad. El primero es bueno, ¿verdad? Es catártico, me ilumina. El segundo dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué él dice que no es bueno que el hombre esté solo? No por esta primera soledad, sino porque el hombre, el ser humano, descubre realmente quién es al encuentro con las demás personas. Yo les puedo decir a ustedes que yo soy el hombre más misericordioso de este mundo, pero si yo no tengo a otro ser humano con el cual ejercer mi misericordia, lo que yo digo es teoría, son palabras, es una filosofía bonita. Yo puedo decirles a ustedes que yo soy el mejor hijo, el mejor papá, el mejor hermano, el mejor nieto, el mejor abuelo, lo que usted quiera. Pero si yo no tengo otro ser humano para yo demostrar esta capacidad, no es sino teoría. Ante el encuentro con el otro me conozco yo. Reconozco dónde está mi nivel de paciencia. Reconozco dónde está mi misericordia. Reconozco dónde está mi capacidad de perdonar. Todo eso lo aprendo al encuentro con el otro. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque en la soledad nos quedaríamos cojos, no podríamos conocernos en realidad, ¿verdad? Entonces, por eso, él pone a Adán en un sueño profundo.
¿verdad? Y cuando Adán despierta de ese sueño profundo, primero que todo, la Sagrada Escritura dice que él sacó de una costilla de Adán a Eva. Recordemos que en el Antiguo Testamento el hueso simboliza la totalidad de la persona. Por lo tanto, Eva guarda la misma dignidad de Adán, comparten la misma dignidad, ¿verdad? De la totalidad de Adán sale la totalidad de Eva, con sus diferencias. No son iguales, con sus diferencias. Pero esas diferencias en el principio les unían, las llamaban a la comunión, ¿verdad? Decíamos de que, recordando cuando Adán dice, wow, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. En ese momento Adán está diciendo, esta mujer tiene mi misma dignidad. Pero cuando ven sus cuerpos, saben que hay una diferencia. Sus cuerpos les enseñan que tienen la misma dignidad, pero sus cuerpos les llaman y les invita a la comunión, ¿verdad? ¿Por qué? La teología del cuerpo es literal cuando habla directamente de nuestra corporeidad. ¿Y por qué digo que el cuerpo mismo les invita a esta comunión? ¿Verdad? Porque cuando miramos nuestro cuerpo, nos damos cuenta que no estamos completos, ¿verdad? Muchos de nuestros órganos funcionan por sí mismos. Mis pulmones no necesitan los pulmones de nadie para funcionar. Mi corazón no necesita el corazón de nadie para latir. Mis venas no necesitan las venas de nadie para trasladar mi sangre. Pero hay un órgano en particular que no está completo, ¿verdad? Que si no es al encuentro del opuesto, no cumple su fin. ¿Cuál es ese órgano? Mis genitales. Recordemos que mis genitales muestran la forma en que yo genero vida. Mis genitales me enseñan que yo genero vida como varón, como masculino. Y a la mujer sus genitales le enseña que genera vida como femenino. Genitales, genera vida, género. Entonces, género, la palabra género, que en la actualidad en toda esta teoría de género que ha salido, nos quieren decir que género es una cosa que podemos cambiar según a mí me plazca o según como yo me sienta. Por medio del lenguaje de mi cuerpo me doy cuenta que no, que mi género es la forma en que yo genero vida, según mis genitales. Y la única forma en que yo puedo generar vida es como hombre. Mi género es masculino. Yo no puedo, no importa cuántas operaciones me haga, no importa que me ponga hormonas, silicona y me cambie el color del pelo. La única forma en que yo puedo generar vida es como hombre. Por lo tanto, mi género es masculino. Y no importa qué tanto yo me cambio, yo me transforme. Si en 150 años, 200 años, alguien encuentra mis huesos y les hace un estudio de ADN, va a descubrir que esos huesos fueron de un hombre de 39 años. Bueno, si muero de la edad que tengo, ¿verdad? Porque es el lenguaje, está inscrito en mi cuerpo, en cada célula, en cada pelo, en cada uña y un cromosoma que es o XX o XY, ¿verdad? Entonces, en ese principio, esa unidad original, sus cuerpos le invitaban a esa unidad, a una entrega total de la persona, no solo corporal, ¿verdad? Una entrega total de la persona. Las diferencias de cada uno les atraían, les unían, ¿verdad? Entonces vemos la soledad original, que es una característica del origen, que está en las raíces de la humanidad. Vemos la unidad original, una característica del origen que está en todas las raíces de la persona humana. Queremos esa unidad, buscamos esa unidad en el contexto correcto, nos lleva al cielo. Y vemos la última, que es la desnudez original. La desnudez original, Juan Pablo II va a decir que es una característica límite. ¿Por qué es una característica límite? Porque si ustedes ven, si ustedes ponen cuidado a las Sagradas Escrituras, ustedes van a ver que lo último, perdón, alguien me está diciendo que
se les está cortando la señal y que no oyen muy bien. ¿Me pueden confirmar si a todos se les está cortando y si oyen bien, por favor? ¿Sí se está cortando o si oye bien? Ok, ya, gracias. Perfecto, debe ser de pronto entonces la señal personal que tal vez no está muy buena y se te corta. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, la desnudez original, que es muy importante, es una experiencia límite. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, es lo último que se dice de la persona humana antes del pecado original, era que estaban desnudos y sin vergüenza, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Génesis 3. Vamos al Génesis 3. Perdón que lo dejé aquí. Vamos a la Génesis 3 y dice así. Y dice, por eso es los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. No dice la palabra de Dios que eran un par de sinvergüenzas, no. Estaban desnudos y sin vergüenza. Pongamos cuidado a eso. No es una experiencia límite. Es lo último que se dice en la palabra de Dios en Génesis 2:24. Inmediatamente después de eso empieza el pecado original. No sabemos más nada de esas experiencias originales de la persona humana. Y después del pecado original, cuando termina la caída, ¿verdad? Dice que lo primero que experimentaron fue lo siguiente. Dice, entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. La desnudez cambia en ese momento. Ya no estaban sin vergüenza, ahora se dan cuenta que están desnudos y cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan Pablo II le intriga grandemente cuál es la diferencia. Antes del pecado estaban desnudos y sin vergüenza. Después del pecado se abren sus ojos, descubren su desnudez y se tapan. Hay una vergüenza. ¿Por qué? La desnudez. Vamos a la desnudez antes del pecado original. ¿Por qué? Porque cuando se dice que estaban desnudos y sin vergüenza, no era porque había una inocencia tonta, ¿verdad? No era que, ay, es que estaban faltos de conocimiento. No, 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 no. La ausencia de vergüenza no era ausencia de conocimiento, al contrario, era la totalidad del conocimiento que estaba en ellos. Por lo tanto, cuando Adán veía la desnudez de Eva, en ese cuerpo, Adán descubría automáticamente, ¿verdad? El mundo interior de Eva, el mundo interior, su persona, su ser, sus alegrías, sus dificultades, su humanidad, la totalidad de la persona de Eva se le revelaba en su cuerpo, ¿verdad? Y Adán la podía ver, la podía leer. Y no veamos esto como algo pues muy descabellado en la actualidad. La única forma en que ustedes pueden verme a mí y reconocer quién yo soy es a través de este cuerpo que están viendo en esa pantalla. No hay otra forma. Mi cuerpo revela mi misterio, ¿verdad? Revela el misterio de mi ser. Recordemos que Juan Pablo II nos decía que cada ser humano es un misterio profundo y que el único camino para yo acercarme a ese misterio es desde el amor. Cuando yo me acerco al otro ser humano desde el juicio, desde el prejuicio, desde ideas preconcebidas, desde la rabia, no estoy yendo por el camino correcto. Estoy yendo bajo mi propio egoísmo y mi propia humanidad caída. ¿Verdad? Juan Pablo II me dice, el único camino que hay hacia el misterio del otro ser es el amor. Y la única forma en que podemos acercarnos es desde el maravillamiento, ¿verdad? Maravillándonos hacia esa persona que nos revela características únicas del Creador. Pero por el pecado, ¿verdad? Tenemos la concupiscencia que a veces nos evita, nos nubla los ojos y no vemos esa realidad que está allí, sigue allí.
Y para Adán no había esa concupiscencia en ese momento, no existía ese velo. Cuando él veía a Eva, veía la dignidad de la hija de Dios, veía la grandeza de la humanidad, veía el misterio de su persona. Yo creo que cuando Adán veía a Eva, se le llenaban los ojos de lágrimas, de la alegría que había al descubrir ese otro ser humano con el que él iba a vencer su soledad. No porque no le iba a sentir más, es porque le iba a compartir, ¿verdad? Ese cuerpo era un llamado a la intimidad. Mire esa palabra que lastimosamente hemos olvidado completamente lo que es la intimidad. Nos da miedo a mostrarnos desde el interior. Nos da miedo tener relaciones íntimas. No estoy hablando sexuales, estoy hablando íntimas, como se dice en inglés, intimacy, intimacy, ¿verdad? Esa capacidad de dejar que el otro me mire desde adentro. Pero a veces tenemos tantos miedos porque, ¿y si me rechazan? Y si me dejan de lado porque descubren mis partes más oscuras? Es que creemos que nos tienen que amar por lo mejor que somos. Y se nos olvida que somos amados o debemos ser amados porque somos seres humanos, porque somos personas, porque tenemos la dignidad de seres humanos. Pero nos da tanto miedo mostrar nuestras imperfecciones que a veces nos llenamos de máscaras y máscaras y máscaras. Y si no, bajen un ratico por Instagram. De las horas que pasan en Facebook, Dios no quiera, ustedes no, pero el resto de la humanidad sí. Tomémonos un rato de hacerlo intencionalmente y de profundizar. ¿Qué de lo que la gente está posteando muestra su realidad interior? ¿Qué tan dispuestos estamos a desnudarnos, no de ropa, porque la vergüenza después del pecado original pasa a ser un sentido de protección? Me cubro porque no quiero ser usado. Me cubro porque no quiero que la mirada del otro me objetivice o me vea como un objeto de placer. Me cubro, ¿verdad? Me cubro. Pero, pero estamos dispuestos a desnudarnos completamente desde adentro, y mostrar realmente quiénes somos. Cuando Adán vio a Eva y había una desnudez original, sin vergüenza, era porque el uno se miraba al otro y ella lo miraba a él y se miraban y descubrían el misterio de cada persona. Pero ahí no se queda esto. Al esos cuerpos ser sacramentales, no solamente descubrían el misterio de cada uno, sino que les apuntaba directamente al misterio de Dios. O sea que cuando Adán miraba la desnudez de Eva, era como un cohete, ¿verdad? La miraba y inmediatamente su mirada se levantaba a Dios. Él reconocía en ella la imagen y semejanza, la imagen visible de aquel creador invisible que le había hecho. Igual cuando Eva veía a Adán, igualito. Cuando Eva veía el cuerpo desnudo de Adán, no veía un placer que podía tomar para su emocionalidad o para sentirse más segura. Veía, ¿verdad? Veía la totalidad de la persona de Adán que le invitaba a un encuentro directo con el Creador, ¿verdad? Que le mostraba el propósito y el plan de amor para el cual Dios le había creado. Esa es la maravilla que Juan Pablo II nos está llamando a profundizar con la teología del cuerpo. Ahora, esas tres características originales, Juan Pablo II va a hablar de la inocencia original, de la felicidad original, ¿verdad? De todas esas emociones principales que estuvieron presentes en ese primer momento. Sin embargo, esas tres características para él son principales y ahí nacen todas las demás. Es más, la felicidad original, Juan Pablo II dice que Adán experimenta esa felicidad original en el momento de su cántico, de su alabanza, de su, no sé cómo llamarle, cuando vi a Eva y dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Verdad? Eso fue como un canto de libertad que salió de la boca de Adán, ¿verdad? Hubo ese momento de felicidad plena, de felicidad original, de esa felicidad que solo nos da la comunión. Porque si somos sinceros y pensamos, hemos sido muchas veces felices. Sí, nos hemos sentido felices cuando compramos el carro que queríamos, cuando compramos la casa que queríamos, o el mueble que queríamos, o el cepillo de dientes que queríamos, no sé, cuando hemos sido felices. Pero si somos sinceros, la felicidad más grande la hemos alcanzado al compartir con alguien.
Es en la comunión de personas que se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Que, recordemos, ojalá y todavía lo estén viviendo en familia, pero si no, vamos a hacer al momento del enamoramiento con su esposa, con su esposo, con su novia, con su novio, que usted llamaba y cuando colgaba y miraba el teléfono, 2 horas, no, en esa época estábamos de ruedita, no podía, bueno, no importa, había pasado el tiempo, se le habían ido las horas y no se dio cuenta, no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque era una felicidad tan plena que casi que nos ponía en el tiempo de Dios, ¿verdad? En un tiempo sin tiempo, donde estábamos llenos, donde tocábamos el principio y el fin en un solo momento, en una relación. A esa felicidad estamos llamados y no podemos conformarnos con nada menos que eso. El problema es que nos hemos vuelto demasiado conformistas. Ahora buscamos una pasión inmediata y me conformo por ahora y mañana otra y nos hacemos adictos a pequeños momentos. ¿Por qué? Porque queremos llenar nuestro deseo de infinito con cosas finitas. Yo pretendo llenar mi sed de infinito que Dios puso en mí para que yo entienda que Él es el único que me la puede llenar y quiero llenármela con un par de cervezas. No, mi hijo, se puede tomar 10, se puede tomar 4, 12 packs, que lo único que se le va a ir es el six pack de la barriga, porque la sed no se le va a ir, ¿verdad? Porque esa sed es una sed de infinito. Y eso es tan importante. ¿Qué pasa? Ese hombre original, ese hombre según la imagen original con que Dios la crea, entra en un ocaso, ¿verdad? Hay una sombra. Y es en el pecado original. Perdón, sí, en el pecado original. En el pecado original nace otro momento de la persona humana, ¿verdad? Ese momento del pecado original, ese momento en el que Adán y Eva, que nos podemos cada uno de nosotros poner en esa situación, cada uno de ellos recibía la gracia de Dios constante y en la gracia de Dios eran llenados, ¿verdad? Pero ese momento de pecado que los sacó de ese estado de gracia y los dejó en un vacío insoportable. Hay un abismo inquebrantable entre el hombre original y el hombre histórico. Sin embargo, esas características siguen en nuestro corazón, hacen un eco en nuestro corazón. Vamos a ver un momentico el pecado original. ¿No yo veo la hora? Vamos a ver un momentico el pecado original, ¿verdad? Ese momento en que Adán y Eva desconfían de la bondad del Padre. Juan Pablo II dice que el pecado original es la desconfianza del Dios que es bueno. Mira ese diálogo con la serpiente, cómo en ese diálogo van entrando pequeñas dudas que van atacando su relación con el Padre y van atacando la estructura familiar, esa unión del principio, ¿verdad? Imagínense ese momento en que la serpiente le dice a ellos, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los frutos del jardín. Y Eva le dice, no, él no dijo eso. Él dijo que podemos comer de todos menos de ese. Porque si comemos moriremos. Y la serpiente le dice a ellos, ¿verdad? Si comen de ese fruto no morirán, ¿verdad? Sino que tendrán conocimiento. Se les abrirán los ojos, tendrán el conocimiento, todo, imagínense todo lo que les pudo haber dicho. Y entra esa desconfianza en ellos. Y empiezan ellos a sentirse insuficientes. O entonces tenemos que hacer algo para no morir. O entonces tenemos que hacer, la serpiente les dijo, si comen de ese fruto serán como dioses. Oigan eso, serán como dioses. Pero ya vimos que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea que ellos ya guardaban esa imagen y semejanza de Dios. Ellos ya eran suficientes. Dios los hizo suficiente. Pero la serpiente les dice, no, si comen del fruto, serán como dioses. Y empezamos esa búsqueda. No digamos a Adán y Eva, toda la humanidad
empezamos esa búsqueda por ser suficientes. Creímos que nos hacía falta algo y constantemente estamos en esa búsqueda. Quiero el carro del año porque quiero ser suficiente para esta sociedad. Quiero tener un puesto, en la mejor puesto en mi empresa porque tal vez así me quieren más, me reconocen más. Quiero tener dinero, quiero tener poder. Quiero, pero detrás de cada quiero hay un deseo de ser suficiente para alguien, para algo, ¿verdad? Cuando en el principio ya teníamos esa imagen y semejanza y éramos suficientes. Y no estoy diciendo que no podemos soñar con grandes cosas, porque sí podemos, ¿verdad? Los sueños son importantísimos. Y es más, si nuestros sueños no son suficientemente grandes como para que de vez en cuando nos despierten en las noches, es porque están muy pequeños, porque nuestros sueños tienen que ser del tamaño del Dios en el que creemos. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? El no sentirme suficiente y quiero llenar y llenar y llenar porque quiero ser suficiente a tener grandes sueños, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces pecamos porque quisimos tomar por nosotros mismos lo que Dios nos quería dar por su gracia. Pensamos de que Dios tal vez era un tirano que no quería nuestra felicidad. Y empezamos esa búsqueda de felicidad a nuestro propio gusto, a nuestro propio encuentro, y empezamos ese camino de caída en el que el corazón se endurece, ¿verdad? En el que el corazón se endurece. Sin embargo, en el Éxodo, Dios da esta promesa, dice, yo cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne. Acordémonos de que a Moisés se les dan 10 mandamientos en piedra. ¿Por qué en piedra? Porque esos mandamientos iban de acuerdo al corazón del hombre, se había endurecido. Ya no buscábamos la bondad para la cual habíamos sido creados. Ya no buscábamos la verdad para la cual habíamos sido creados, ni la belleza para la cual habíamos creado, ni la comunión, ese uno para el cual fuimos creados. Entonces se nos da una ley concordia a nuestro corazón, porque nuestro corazón estaba endurecido. Pero sin embargo, hoy quiero contar un midrash, una historia que yo siempre cuento, ¿verdad? Y dice, esa historia dice así, dice que en el principio, volvemos al principio para poder llegar hasta la redención, que en el principio Dios se levantaba todas las mañanas, a decirle a Adán y Eva cuánto les amaba, ¿verdad? Y que se los encontraba y le decía, Eva, oh mira, aquí tengo la nueva Eva, o como aquí tengo la nueva Eva, hagamos de cuenta que ella, Eva, te amo. Y entonces Dios buscaba a Adán y le decía, Adán, te amo. Que él todos los días les afirmaba su amor, les validaba su amor, les dejaba saber cuánto les amaba. Eva, te amo. Adán, te amo. Eva, te amo. Que ponía atardeceres preciosos y que en esos atardeceres él les estaba revelando y les estaba afirmando su amor, que daba flores de todos los colores, ríos, los pájaros cantaban de una forma más bella que la de hoy y en cada cántico de la creación el creador les estaba diciendo cuánto les amaba. Cuenta esta historia que después del pecado original, que Dios salió como todos los días en la brisa del atardecer a decirle cuánto les amaba, pero no les encontraba. Y cuando finalmente les encontró, que cuando los vio, Dios se acercó y les dijo, y él se da cuenta que la palabra de amor no salía de su boca. Pero no salía no porque no la quería dar, no salía porque no había un corazón que la recibiera. El corazón de ellos se había endurecido. Y que inmediatamente dijo Dios, no, no puede ser, no puede ser. La humanidad necesita de mi amor. Fueron creados por amor y para amar. Yo tengo que hacer algo. Y que Dios inmediatamente buscó patriarcas, llamó a Abraham, buscó patriarcas, buscó jueces, pero los jueces se dañaron todos. Buscó reyes, pero los reyes también la embarraron. Buscó profetas, pero los profetas los mataron. Dice que era tanto el deseo de amor que tenía Dios, que la palabra que se quedó en su boca se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra de amor, ¿verdad? Que desde el principio estaba en la boca del Creador. Por lo tanto, nuestro corazón se había endurecido.
¿verdad? Y Jesucristo, Dios, imagínense, el universo, el cielo no pudo contener a ese Dios porque ese Dios quiso hacerse carne, quiso hacerse uno de nosotros, pero tengamos en cuenta esto. Dios se hizo uno de nosotros porque podía, porque desde el principio nos había hecho como Él, ¿verdad? Los padres de la iglesia dicen que el ser humano tiene el capax Dei, la capacidad de Dios. Tenemos la capacidad de mostrar las características del Creador. Por eso Jesucristo pudo hacerse hombre. Claro, Dios se puede hacer lo que Él quiera. Dios hubiese podido ser un pajarito, un perrito, pero un pajarito, un perrito o un gatico no hubieran podido mostrarme las características de Dios. Jesucristo se hizo hombre. Cuando Jesucristo se hace hombre, cuando Jesucristo toma un cuerpo humano, inmediatamente el cuerpo entra a la teología por la puerta principal. Porque ahora el estudio de Dios es yo ver a esta persona quien realmente me revela lo que significa ser humano, ¿verdad? Por eso Juan dice, tocamos, pudimos tocar, lo vimos con estos ojos. Él caminó sobre la tierra. ¿Por qué? Porque había tomado un cuerpo humano, ¿verdad? Bueno, terminamos el hombre original, entramos al hombre histórico, hablamos del pecado, vamos a dejarlo en la encarnación, en el momento en que comienza este gran drama de la salvación, ¿verdad? En ese momento en que Jesucristo se encarna, el amado, el amado se encarna, porque tengamos siempre en cuenta que desde el principio fuimos hechos para Él y por Él, dice las Sagradas Escrituras, que desde el principio esa unión del hombre y la mujer nos están apuntando a una unión de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Nos están apuntando a esta unión. Entonces es el amado quien se encarna, es el amor de los amores quien decide hacerse carne. Y nuestro corazón está anhelando ese amor. Ese es el tipo de amor perfecto que queremos, que lo vamos a terminar de ver el día viernes. Así que voy a dedicar unas preguntas, pero antes quería que no dejarlo así, sino que vamos a meditar un momentito en esta canción. Y mientras tanto, quien quiera o quien tenga preguntas, las puede ir escribiendo. Ok, vayan escribiendo las preguntas en los mensajes mientras vamos meditando un poquito esta canción. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está en mi emoción, amado mío, que tiembla por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. Van tu cuerpo y sangre directo al corazón. Te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti,
Bueno, vamos a las preguntas. Denme un minuto, por favor, quiero ver algo.